Bueno, a Mauri Tadeo Martínez se va a presentar una ponencia sobre Mario Bunge y la psicología evolucionista, un análisis crítico de algunas de las ideas epistemológicas de Mario en relación a la psicología evolucionista. Y una breve presentación: es licenciado en Psicología, Tadeo, por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Educación y Docencia por la Universidad Tecnológica Latinoamericana, en línea, interesado en aproximaciones evolucionistas al estudio del comportamiento y en el estudio de procesos educativos a nivel superior. Así que bueno, Tadeo, si querés empezar, te doy la palabra. Muchas gracias por tu asistencia. Primero que nada, pues bueno, le agradezco a Nico la invitación. Creo que ha sido una excelente jornada en general. He estado tratando de prestar atención a todas las presentaciones y creo que han hecho, digamos, honor a la obra de Mario Bunge, en lo cual, pues bueno, es el objetivo en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, creo que algo que me comentaba Nico cuando realizó la invitación es que en aras de alimentar un poco el espíritu crítico que Mario, digamos, alimentó durante toda su carrera, convenía revisar, digamos, tanto los aportes, digamos, más relevantes en la actualidad y en su tiempo, como aquellas cosas que podríamos revisar de forma un poco más crítica de su obra. Entonces, en realidad, el objetivo de mi charla es justamente en esta segunda dirección. Digamos que la idea que yo tengo de su obra es general, no quisiera empezar por esa parte. Yo no soy un experto en la obra de Mario Bunge en términos generales. Entonces, si llegara a cometer algún error con respecto a su filosofía, que es la parte más que más se trabajó, o con respecto digamos, a otra de sus áreas de interés, pues básicamente deriva de eso, ¿no? Entonces, mi principal interés fue, por tanto, su trabajo en el campo de la psicología, que es mi formación a final de cuentas, y por tanto, motivado en parte por digamos, por la enorme cantidad de objeciones o de versiones críticas que existen de la disciplina de la psicología evolucionista, me vi motivado a saber qué es exactamente lo que Mario Bunge había dicho al respecto de la misma. De ahí derivó una pequeña investigación que realicé justamente en esa dirección, motivado también por mis estudios al respecto de esta disciplina, y he tratado de concretar algunas ideas en esta charla que preparé respecto a esto, respecto a cuáles son los alcances de las críticas de Mario Bunge, o de las objeciones de Mario Bunge respecto a esta disciplina, y en particular, qué es lo que dentro de la disciplina se podría, digamos, cambiar o rescatar de estas aseveraciones. Adelanto entonces que algunas de sus objeciones tienen, digamos, una cierta legitimidad todavía a día de hoy, y por tanto convendría tenerlas en consideración. Y por supuesto, también muchas de sus objeciones coinciden en general con algunas objeciones hechas desde el plano académico y desde el plano extraacadémico, que es, digamos, uno de los planos que más suele, digamos, poner en objeción las ideas de la psicología evolucionista. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar y en términos generales, me gustaría, digamos que, reconocer que difícilmente podemos hablar de que existe una psicología evolucionista, ¿no? En realidad, el campo es bastante extenso. Desde su formación, con los primeros artículos de Cosmi, de Stubbe y Barco, ha sufrido una serie de cambios importantes. Por tanto, no es fácil o no sería correcto hablar de una sola psicología evolucionista que pueda controlarlas o que pueda manifestarse en todas las psicologías evolucionistas que existen. En realidad, podemos llegar a la conclusión de que el campo ha cambiado, que en realidad el campo ha cambiado bastante desde su formación. Han existido muchos cambios importantes, tanto en lo que respecta al concepto de modularidad masiva, en lo que respecta a las ideas que tienen los psicólogos evolucionistas sobre los mecanismos evolucionados que en teoría deberían de controlar o de regular el comportamiento, y en particular respecto a todas estas cuestiones que, tanto por el nivel de avance de la disciplina y de las ciencias en general en el momento en que se formularon estas ideas, como por una revisión crítica por parte de los autores que tomaron como base las ideas de Cosmi y Stubbe, digamos, han cambiado. Entonces, en términos generales, me gustaría rescatar el hecho de que cualquier crítica que va dirigida, o cualquier objeción que esté dirigida hacia una disciplina científica, debe de partir de un conocimiento importante digamos, de sus prácticas actuales. Entonces, para que nosotros podamos tener un adecuado referente de cómo se constituye una disciplina científica, sí es importante revisar, digamos,
su fundación, pero también es importante tener en consideración cómo es que se está practicando la disciplina, porque al final de cuentas, muchas personas dentro de la misma podrían encontrarse con objeciones particulares, como en este caso sucedió con Cosme, Stu y Barco. Por ejemplo, Barco no aceptaba del todo el concepto de modularidad masiva, y estas objeciones han derivado en que algunos psicólogos evolucionistas abandonen en gran parte muchas de las ideas básicas de Cosme y Stu, y otros han mantenido, digamos, pero en general la mayoría ha abandonado cuando menos alguna idea de estos autores, digamos, en beneficio de una práctica más acercada a la evidencia. Y también es importante, pienso yo, en segundo lugar, que nosotros identifiquemos en términos generales que en un campo tan fructífero como este, es normal que tengamos que estar filtrando nosotros, desde una perspectiva crítica, por supuesto, cuáles son las críticas legítimas e ilegítimas a la disciplina, en tal medida que no desechemos por completo un campo de investigación basados en prejuicios o en visiones parciales de la realidad, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas que quisiera rescatar. Entonces, recuperando esta idea, me interesa que quede claro que no existe una sola PE, no existe una sola psicología evolucionista. A partir de ahora la vamos a llamar PE en algunas ocasiones, tal como plantea Stewart Williams en una entrevista que le realizaron recientemente para un blog muy bueno al respecto del tema. Dice, más que pensar en la PE como un paradigma estricto con una sola lista necesaria y suficiente de compromisos epistemológicos, veo todo el campo como una colección laxa de afirmaciones con un crudo parecido familiar, entre ellas que cambia lentamente, evoluciona con el tiempo, y cada una de estas afirmaciones debe ser juzgada por sus méritos o por sus propios méritos. Entonces, ya dentro de la disciplina se nota claramente que no hay, digamos, un compromiso epistemológico hacia una serie de principios básicos, sino que están abiertos digamos, a la posibilidad de que cambien estas bases de la disciplina. Sin embargo, en el ejercicio crítico que yo estoy realizando el ejercicio, digamos, analítico más bien, que estoy realizando, que traté de realizar respecto a los planteamientos de Mario Bunge sobre esta disciplina, he tratado de basarme principalmente en las ideas que, digamos, funcionaron como punto de partida para la disciplina, porque la mayor parte de los, digamos, de los escritos que tiene Mario Bunge al respecto son relativamente antiguos. Entonces, antes de entrar de lleno a eso, quisiera hacer una distinción, en términos generales suele ser la distinción que se hace, aunque es una distinción problemática. Me parece que para cualquier persona que esté interesado en ingresar a la disciplina o conocer un poco más de ella, es pertinente, en particular porque, como he mencionado anteriormente, es un campo extenso y de pronto uno se podría perder entre tantos enfoques distintos. Y es la distinción que hacen Brown y Richardson en el 2013 respecto a que existen cuando menos dos tipos de psicología evolucionista en la actualidad. La primera es la narrow sense, digamos, en sentido estricto, la psicología evolucionista en sentido estricto, en la cual vamos a encontrar autores como Cosme de Situbi, David Buss, algunos suelen marcar también aquí a Steven Pinker. Mario Bunge incluso incluye dentro de esta psicología evolucionista que él suele referir en sus escritos o referir en sus escritos a Daniel Dennett. Entonces, la segunda gran categoría de psicólogos evolucionistas que vamos a encontrar está en la broad sense, en sentido extenso, que sería básicamente esta aproximación a la psicología evolucionista, digamos, derivada de los autores que se alejan de lo que se conoce como la Escuela de Santa Bárbara, pero que de alguna forma, influenciados por este empuje que digamos, tuvieron Cosme y Situbi en la disciplina, quisieron realizar sus propias investigaciones, tomando algunos elementos de estos autores, pero no, digamos, retomándolos todos. Entonces, es importante problematizar esta distinción porque, en principio, muchos de los autores que se suelen enmarcar dentro de los planteamientos de Cosme y Situbi no es que sean totalmente cercanos a ellos, digamos, ser totalmente iguales a ellos en su forma de trabajar, o, digamos, comparten estos compromisos epistemológicos que se suelen referir y que más adelante vamos a ver, sino que incluso ellos mismos han cambiado algunas de sus prácticas en la búsqueda de una disciplina mucho más cercana a la realidad y digamos, a la investigación empírica. Entonces, ya con esa distinción realizada, que espero que sea de utilidad para los que estén interesados en el campo, conviene identificar algunos de los principios básicos que enumeran Cosme y Situbi en un artículo del 97, Evolutionary Psychology a Primer, creo que está en internet, de hecho, con acceso libre. Si quieren revisarlo, es un excelente punto de partida. Seguramente algunos no estarán de acuerdo con todas las ideas expuestas ahí, yo mismo no estoy de acuerdo, pero en general podemos rescatar una suerte de
de cuerpo general de la disciplina, a partir del cual podemos empezar a entender cuál es la mentalidad de fondo de la misma. Ahora, el primer punto importante es que, bueno, en principio, el principio número uno es que el cerebro es un sistema físico y como todos los sistemas físicos, está sujeto a las leyes de la química y de la física. De alguna forma, Cosmides y Dewey, un poco influenciados por las ideas computacionalistas de investigación de la mente y todas estas ramas de la psicología que empezaron a desarrollarse en esa época, adoptan la metáfora de que el cerebro funciona como una computadora y como tal, digamos, suponen que hay un mecanismo de ingreso y un mecanismo de salida del comportamiento. Algunas de estas ideas ya han sido, digamos, han cambiado en la actualidad, probablemente en la charla posterior se vea un poco de esto, pero en términos generales, la idea de Cosmides y Dewey es que los circuitos del cerebro, digamos, de la mente entendiéndose como un concepto y los circuitos igual como una metáfora, no es que literalmente sean máquinas de silicón o de metal, sino que estos circuitos que están diseñados para generar un comportamiento, digamos, están diseñados por la selección natural, o cuando menos una parte de esos circuitos están diseñados por la selección natural para responder de una forma eficiente a las demandas del ambiente. Entonces, esto entra un poco con el segundo principio, que básicamente plantea que nuestros circuitos neuronales fueron diseñados por la selección natural para resolver estos problemas adaptativos. Por supuesto, aquí valdría hacer una serie de declaraciones. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de diseño, no estamos hablando en términos teleológicos, es decir, no es que la naturaleza haya explícitamente diseñado los mecanismos para cumplir una función, sino que es un atajo lingüístico que dentro de la disciplina se suele utilizar mucho, a veces de forma desafortunada, porque da la impresión de que nosotros tenemos una visión teleológica bueno, no nosotros, de que los psicólogos evolucionistas que refieren a estos trabajos suelen tener una visión teleológica de las cosas, pero en principio el término de diseño tiene una intención de, digamos, de utilizarse como atajo lingüístico para tratar de explicar cómo es que la selección natural fue, digamos, manteniendo estas características adaptables en términos de comportamiento. Vamos a ver qué es más complicado que comportamiento para enfrentar digamos, las diferentes avatares de la historia evolutiva de la especie. El tercer principio, que me parece muy interesante, es que la conciencia sería solo la punta del iceberg, es decir, una parte que importaría mucho a estos, digamos, a los psicólogos que trabajarían desde este enfoque, es que una parte de los procesos mentales suceden, digamos, de forma oculta, de forma soterrada, y en ese sentido conviene tener presente que la investigación que se preocupe por estos principios o por estas conductas debería de estudiar incluso los aspectos más comunes de la vida cotidiana, algo que rescataron en cierta medida de los trabajos, por ejemplo, de William James, otro psicólogo muy importante en la disciplina. Y finalmente, una de las ideas que me parece que no se ha abandonado del todo, la cuarta idea básicamente sería que los diferentes circuitos neuronales estarían especializados en la resolución de diferentes problemas adaptativos. Y este es uno de los elementos que se retomaría más adelante en el desarrollo que ellos tendrían sobre el principio de modularidad masiva, que, bueno, no nos podríamos extender, pero básicamente es una variación de la idea de Fodor respecto a los módulos. O sea, en principio, Cosmides y Dewey no toman al pie de la letra las ideas de Fodor, de Jerry Fodor, sino que ellos las desarrollan en otra dirección. Justamente para tratar de aplicar estos principios que Fodor, digamos, aplicaba mayoritariamente en el caso de los mecanismos especializados a los sistemas sensoriales, para adaptarlo al estudio de los mecanismos de propósito general, que es una de las áreas de interés mayoritario en la psicología. Y finalmente, el último principio, que de forma metafórica suele generar suele generar disputas entre los que lo revisan y los que lo critican, es la idea de que nuestros cráneos modernos van a contener mentes de la edad de piedra. Evidentemente, esta es una metáfora que trata de ilustrar el hecho de que los seres humanos, al momento de desarrollarse en determinados contextos evolutivos y cambiar y de alterar su entorno por efectos de la cultura, por efectos de cualquier otro tipo de situación ambiental, evidentemente habría una desadaptación entre estos, digamos, momentos en que ellos desarrollaron ciertas características y el momento actual. Entonces, esta es un área de estudio que es muy prolífica en el caso de la psicología evolucionista. De hecho, es la base, por ejemplo, del estudio que ellos tienen sobre algunos trastornos mentales que empiezan a ganar, digamos, prevalencia en el mundo actual, tratando de identificar cómo es que estos trastornos mentales, por ejemplo, encuentran su origen en, digamos, estas desadaptaciones con el medio. Muy bien, entonces, en principio, yo para este análisis consulté algunas fuentes y, digamos, algunas de las fuentes relevantes que consulté
serían básicamente el libro Filosofía de la Psicología, igual escrito en colaboración con el psicólogo colombiano Rubén Ardila, Pseudociencia e Ideología, Las Pseudociencias vaya Timo, Matter and Mind y Emergency and Convergence. Y bueno, también principalmente serían las fuentes que consultaría. Por ahí tiene algunas otras fuentes, digamos, menores, en las cuales hace un apunte, pero generalmente son apuntes reiterativos sobre las mismas ideas que plasman en estos libros y en estos artículos. Entonces, principalmente me parece que es Emergence and Convergence, vamos a encontrar que Bunge prácticamente plantea que la psicología evolucionista combinaría 6 hipótesis principales sobre las cuales él construiría sus objeciones. Entonces, estas hipótesis serían el reproduccionismo, el computacionalismo, el innatismo, el adaptacionismo, lo que él conocería como el principio de desconexión de emoción y cognición, y la teoría computacional del intercambio social. Entonces, estos 3 principios que él identificaría, o estas 6 hipótesis que él identificaría en la psicología evolucionista, serían la base para la construcción de su crítica. Por tanto, el ejercicio que voy a realizar a continuación es justamente revisar cada uno de estos elementos y tratar de encontrar el grado en que estos elementos se corresponden con la verdadera práctica de la disciplina, digamos, en segundo lugar, y en primer lugar, el grado en que se corresponden con los principales referentes de la disciplina en el momento en que fueron construidas, en que fueron identificadas por Mario Bunge. Y pienso que este ejercicio es relevante en mayor medida porque incluso en la actualidad se le suele citar a él como una fuente de referencia para, digamos, constituir esas críticas. Por supuesto, habrá otros autores que se les cita, a los que se les citaría en mayor medida, como David Buller, por ejemplo. Pero en principio creo que representa, como lo mencionaba hace un momento, los principales puntos o los principales elementos de las críticas que se suelen hacer digamos, a la disciplina, tanto desde el plano académico como desde el plano extraacadémico. Entonces, vamos a ver que el primero de ellos sería el reproduccionismo, ¿no? Básicamente la objeción de Mario Bunge en este sentido es que el reproduccionismo que practica la PE o la psicología evolucionista sería una tesis según la cual la reproducción, o sea, el hecho de que, bueno, sabemos que la selección natural, 2 elementos clave para entender el proceso de selección natural son la reproducción y la supervivencia de los organismos, ¿no? Entonces, la objeción de Bunge sería que desde la psicología evolucionista, como él la concebía, la reproducción sería el aspecto que tomaría mayor relevancia en el estudio de las funciones biológicas y en el estudio del origen de estas características psicológicas que trataban de describirse, prestando demasiado énfasis a esto y restándole énfasis a otras cosas como la autopreservación de los organismos. Sin embargo, conviene en este caso, digamos, plantearse que algunas de estas objeciones, si bien entrarían en el plano de las objeciones que se podrían hacer legítimamente a la disciplina como tal, a la psicología evolucionista, también serían objeciones que tendrían que realizarse a la discusión que se tiene todavía en la actualidad sobre el plano sobre el papel de diferentes elementos en el caso de la evolución de los seres humanos y de otras especies. Entonces, habrá que considerar que esta disciplina se asienta sobre la biología evolutiva en un principio, y en la medida en que la biología evolutiva se constituya como una disciplina que tenga, digamos, claridad conceptual sobre los orígenes y los procesos, la disciplina o la psicología evolucionista va a tener más elementos para constituirse. Por supuesto, esto también atañe a la medida en que estas hipótesis sobre el comportamiento pueden ajustarse a la realidad, pero en principio creo que es importante hacer la aclaración. En segundo lugar, tenemos la opinión de gente como Fernández, que plantea que, bueno, si bien, más bien el enfoque de la psicología evolucionista estaría ligado directamente a la eficacia biológica, algunos podrían considerar como fitness. Básicamente tiene que ver con el hecho de que estos 2 elementos serían claves, tanto la tasa de reproducción del organismo como la tasa de supervivencia. Entonces, muchas de las hipótesis que se formulan en la actualidad dentro de la psicología evolucionista están fuertemente ligadas a estos 2 elementos. La mayoría, por supuesto, podría, digamos, atender a las hipótesis de gente como, por ejemplo, David Buss, que sí presta mucha más atención al plano de la reproducción, por ejemplo, pero principalmente ligado con el hecho de que, bueno, él estudia el emparejamiento en los seres humanos. Sin embargo, desde otras hipótesis o desde otros trabajos de investigación, la cuestión de la supervivencia cobra mucho mayor, digamos, relevancia en el hecho de la formulación de las hipótesis. Entonces, por tanto, podríamos decir que esta sería una réplica, digamos, matizando un poco digamos, la objeción de Mario Bunge en contra de la psicología evolucionista, ¿no? En segundo lugar, tendríamos la hipótesis del
Computacionalismo. Básicamente la objeción de Mario Bunge en este sentido es que el acercamiento que tiene la psicología evolucionista al estudio de la mente es tal que los psicólogos evolucionistas estarían considerando a la mente como una computadora. Es decir, la perspectiva que él tiene es que el considerar a la mente como una computadora estaría desechando las presuposiciones biológicas o los procesos mentales no algorítmicos, suponiendo que las computadoras funcionan con procesos algorítmicos. Dentro de estos procesos encontraríamos, por supuesto, las emociones, las evaluaciones, la formación de conceptos nuevos que no derivarían necesariamente de un algoritmo propiamente estructurado, aunque bueno, reitero, en ese sentido yo no soy tan experto, pero en principio podríamos suponer estas cuestiones. Un enunciado interesante que, digamos, ilustra esta cuestión lo podemos encontrar en Bunge 2002, cuando él plantea que casi todas mis críticas a la hipótesis modular de Fodor se aplican también a las de Pinker, quien postula que el módulo lingüístico es instintivo. La única diferencia importante entre Pinker y Fodor es que aquel admite que la mente es lo que hace el cerebro, pero, pese a afirmar esta hipótesis materialista, Pinker no hace uso de la neurociencia cognitiva. En cambio, adopta la tesis central de la psicología informática, según la cual todo pensar es calcular y a las emociones que se las lleve el diablo, ¿no? Entonces, en principio, sería importante recuperar, digamos, con respecto a estas objeciones, dos ideas centrales, ¿no? Tendremos en un momento la objeción de Mario Bunge respecto al computacionalismo en psicología, digamos, en el plano de la modularidad, o sea, qué tan pertinente es hablar de la mente como una computadora. Y en segundo lugar, vamos a encontrar que la objeción se relaciona en cierta medida con cómo es que nosotros concebimos a la mente en términos de el papel de las emociones. Entonces, en el plano de la modularidad, me parecería a mí importante establecer que, si bien Cosmides y Tubi sí desarrollan sus ideas sobre la modularidad, digamos, basados en algunas de las ideas de Fodor, básicamente ellos desarrollan a partir de estas ideas otro concepto de modularidad, lo que Hagen, por ejemplo, denominaría como módulos darwinianos, o sea, una modalidad posfodoriana. Entonces, los módulos posfodorianos tendrían algunas características diferentes, digamos, en relación a los módulos fodorianos. Principalmente, me parece que el encapsulamiento en términos de la información, lo que vendría a implicar que, digamos, que prácticamente los módulos, digamos, en los procesos digamos, de análisis de información general, vaya, sino que principalmente, digamos, estarían ocupándose de todos los procesos. Aquí me parece importante resaltar, y es algo que, digamos, sería pertinente mencionar un poco más adelante, es que cuando nosotros entendemos, en el caso de los, digamos, de los psicólogos evolucionistas, el concepto de módulo, conviene tener en mente que los módulos no son, digamos, digamos, como tal, no es que nazcas con módulos que estén enfocados en comportamientos específicos como andar en bicicleta o como lanzar una pelota, sino que en el caso particular de la interpretación de la psicología evolucionista, es que podríamos considerar los módulos como, digamos, mecanismos de procesamiento de información. O sea, no actúan propiamente o per se, digamos, sobre el comportamiento, sino que son mecanismos de procesamiento de información que lo que hacen es evitar en mayor medida que, y esta es una de las ideas que, digamos, que plantean los psicólogos evolucionistas, particularmente Cosmides y Tubi, en uno de sus textos, digamos, principales, el hecho de que los sistemas vivos, al momento de tener demasiada información alrededor de ellos, o sea, el hecho de que todo el tiempo estemos recibiendo información desde los diferentes sentidos, no sepamos manejar con ella. Entonces, básicamente lo que dice es que los módulos, en este caso, existirían como mecanismos de procesamiento de información especializado que evitarían que tanta información a la que está sometido el organismo lo bloquee en términos generales. Ahora, habrá que pensar que la idea de modularidad ha cambiado. Hay muchas variaciones de los módulos y de la concepción que se tiene de la modularidad. Y, digamos, en particular, en la psicología evolucionista, no todos los psicólogos aceptan la modularidad masiva. En realidad, o más bien el concepto de modularidad masiva que proponen los psicólogos evolucionistas, que es lo principal, no todos los psicólogos aceptan este principio de modularidad, y por tanto,
En cierta medida esa objeción sería, digamos, sería pertinente en particular solo para Cosme y Stubbe, pero sería pertinente en la medida en que, digamos, tuviéramos mucho mayor conocimiento de cómo están constituidos estos módulos, lo cual también es un tema de, digamos, de interés o de investigación actual, todavía, digamos, que no está totalmente resuelto. Entonces, otro punto importante que me gustaría rescatar de esto es que incluso el mismo Fodor rechazó la propuesta de los psicólogos evolucionistas respecto a la modularidad masiva. Es algo que no se suele comentar también, pero hay una disputa, no sé hasta qué punto en la actualidad Cosme y Stubbe acepten esta propuesta. Creo que se han enfocado más en otro tipo de investigaciones, pero en principio serían como las principales réplicas que se le podrían hacer a las observaciones realizadas por Mario Bunge, ¿no? En el caso de las emociones, básicamente podríamos entender la idea de Mario Bunge respecto a la psicología informática como una referencia en particular a las tesis computacionalistas, y su crítica se concentra en el hecho de que, desde su perspectiva, la psicología evolucionista se ha concentrado digamos, en mayor medida en el cálculo, ¿no? Digamos, en el cálculo algorítmico, vamos a ponerlo, ¿no? Y como él mismo mencionaba, desde esa perspectiva, a las emociones se las lleva el diablo. Conviene aquí tener presente que, incluso desde los textos fundacionales de Cosme y Stubbe, el papel de las emociones es fundamental para entender a los organismos. Y de hecho, muchas de las investigaciones en la actualidad suelen buscar como referente el hecho de que existan emociones en los seres vivos, digamos, de que hay una serie de respuestas, no totalmente estereotipadas, digamos, pero sí una serie de respuestas más o menos establecidas en los organismos, que podrían explicar cómo es que dichos organismos se enfrentaron a sus diferentes problemas adaptativos en cualquier periodo de su existencia, ¿no? Entonces, no, las emociones no son desechadas por la psicología evolucionista, sino que son concebidas tal vez desde otra perspectiva y son clave en el estudio de los problemas adaptativos. Entonces, en ese sentido, pienso que el computacionalismo o la objeción de Bunge digamos, no sería tan pertinente en este caso, ¿no? Tendríamos también una de sus objeciones respecto al innatismo y el nativismo psicológico, ¿no? Entonces, en principio, el innatismo es una idea que ha variado mucho con los años, pero en principio podríamos considerarla como la idea de que los organismos nacen con una serie de repertorios conductuales, o algunos lo han llegado a considerar como las bases de los repertorios conductuales para la adquisición más adelante de comportamientos más bien dirigidos hacia un fin. Entonces, tal como lo plantean Mario Bunge, de acuerdo con él, la psicología evolucionista considera que existen programas o algoritmos específicos que dirigirían el comportamiento. Él lo plantea de la siguiente forma: ningún padre o maestro puede aceptar esta suposición. De hecho, es de conocimiento común que se aprende a controlar los esfínteres, caminar, nadar y hablar, sin mencionar la fabricación de herramientas, la caza, la agricultura, llevarse bien con otras personas, observar y desafiar las normas sociales, cortejar, adorar, discutir, planificar, politizar, contar, ahorrar y usar algoritmos. Entonces, es una traducción mía, igual disculpen si no está tan bien lograda, pero en principio me parece que la idea de Bunge surge de una confusión respecto al concepto de los programas o de lo que los psicólogos evolucionistas considerarían como un programa especializado, ¿no?, en psicología, que sería básicamente el hecho de que los programas en psicología evolucionista no operan a ese nivel de análisis en términos de comportamiento, ¿no?, sino que, de acuerdo con Cosme y Stubbe, la selección natural no operaría en per se sobre los comportamientos. No es que, como se suele caricaturizar en la posición, no es que en algún momento de la historia evolutiva los seres humanos se hayan visto beneficiados en términos de adaptativos al momento de andar en bicicleta, ¿no?, y por eso tengamos un módulo especializado en andar en bicicleta, sino que más bien la selección natural operaría sistemáticamente sobre la relación que existe entre esta información que nos proporciona el ambiente y los comportamientos, ¿no?, como un filtro, digamos. Digamos que hay varios casos de este tipo, incluso una de las investigaciones fundacionales de la disciplina, que tiene que ver con el análisis de la información en contextos distintos, trata de demostrar que el hecho de que nosotros nos expongamos a un cierto tipo de información en un contexto va a, digamos, a cambiar la forma en que la interpretamos, ¿no? Entonces, en principio, la psicología evolucionista tiende a identificar o tiende a reconocer que los comportamientos, que es otra de las digamos, objeciones de Mario Bunge,
tiende a reconocer que los comportamientos suelen aparecer en periodos críticos del proceso adaptativo, ¿no? Entonces, lo que plantean Cosmides y Tooby es que la expectativa evolucionista, confirmada en parte por las observaciones, es que muchos mecanismos pueden aparecer y desaparecer de acuerdo a un calendario ontogenético, digamos, en el que fueron necesitados originalmente en las condiciones ancestrales, en el caso de la filogenia, para resolver retos en cierta etapa de la vida. Entonces, algunos ejemplos de esto para ellos serían básicamente la aparición de determinados reflejos primordiales en lo que, digamos, desde la psicología evolutiva se conocería como periodos sensibles, o incluso la aparición del deseo sexual en la adolescencia y demás. Es claro que los organismos no nacen, por así decirlo, completos en el sentido de que tengan todas sus características ya finalizadas, sino que en el proceso de crecimiento de la especie, en el proceso de maduración más bien del organismo, van apareciendo determinadas características que en cierta medida responden a las demandas del ambiente, que es un punto importante de recuperar, ¿no? La interpretación, por así decirlo, más caritativa de las ideas de Cosmides y Tooby es que justamente estos mecanismos o estos mecanismos especializados que se desarrollaron durante el proceso evolutivo digamos, operarían en periodos determinados del desarrollo del organismo para responder a estas demandas en la medida en que estos contextos evolutivos pusieran las condiciones adecuadas para su operación, ¿no? Entonces, me parece muy importante recuperar este aspecto, ¿no? Ahora, otra de las críticas importantes que hace Mario Bunge tiene que ver con su propia concepción del adaptacionismo, ¿no? De acuerdo con el planteamiento de Mario Bunge, los programas descritos por la PE, o sea, digamos, fueron diseñados para lidiar con un ambiente, por el ambiente del Pleistoceno. Esta crítica es muy común, de hecho, en los textos de Buhler, por ejemplo, no recuerdo su texto de 7 falacias lógicas o 4 falacias lógicas de la psicología evolucionista pop, que es como él, digamos, denomina de forma, ¿cómo decirlo?, despectiva a la psicología evolucionista practicada por los partidarios de Cosmides y Tooby. En ese texto él mismo plantea esta situación de que, de acuerdo con los psicólogos evolucionistas, los comportamientos que adquirimos nosotros en los periodos vitales, digamos, específicos, son resultado de la adaptación de los seres humanos en el Pleistoceno, particularmente en la sabana africana. Entonces, esta posición es una posición difícil de establecer, digamos, realmente, en algunos de sus textos, Cosmides y Tooby no son tan claros al respecto de si realmente se están refiriendo de forma exclusiva a la sabana africana o al Pleistoceno, y en otros plantean algunas otras cosas que ayudarían a aclarar un poco esta confusión, que me parece que también ha sido, digamos, un dolor de cabeza para los críticos en términos de que no ven como viable que se crea algo así digamos, tal vez de absurdo, ¿no? Entonces, de acuerdo con Bunge también, esto generaría una confusión, porque realmente el adaptacionismo, si pensamos que, bueno, desde la perspectiva que él tiene, si pensamos que todos los comportamientos de los organismos son resultado de las adaptaciones, entonces, ¿qué está pasando con los trastornos mentales? Los trastornos mentales no son adaptativos, ¿no? O más bien no parecerían adaptativos en principio porque ocasionarían una disminución de la eficacia biológica del organismo, de su capacidad para reproducirse, de su capacidad para sobrevivir. Entonces, las principales réplicas a esta objeción serían, pues bueno, en principio, las adaptaciones, bueno, y aquí habría otra réplica importante, ¿no? Que tendría, digamos, en la que no onda demasiado Mario Bunge, pero que sí es común en los, digamos, en otros críticos de la disciplina, y es que parecería imposible, dadas las condiciones de avance de la ciencia y en general de los procesos investigativos en biología, reconocer con total certeza, digamos, cuáles son adaptaciones y cuáles no son adaptaciones, ¿no? De hecho, Mario Bunge incluso cita a Williams, me parece, respecto a cuáles son los criterios básicos para identificar una adaptación. Y en mayor medida yo le daría una parte de razón a Mario Bunge en este sentido. Es muy difícil, o seguramente va a ser muy difícil, que algunas de las hipótesis de la psicología evolucionista fueran totalmente probadas en los términos en que se harían en otras disciplinas científicas, dado que en términos generales las adaptaciones son algo difícil de establecer. Pero conviene tener en cuenta que esto también parte de una confusión. En principio,
en la psicología evolucionista no plantea que todas las características de los seres humanos, cuando menos en la dimensión psicológica, seguramente tampoco en la física, son resultado de las adaptaciones, ¿no? Sino que habría que identificar cuáles son resultado de las adaptaciones y cuáles pertenecen a otro grupo de, digamos, de resultado por parte del organismo. Entonces, en ese sentido, incluso por parte de Bush, Hasselton, Shackelford, Blask y Wakefield, se ha reconocido la existencia de la problemática que supondría distinguir entre las exaptaciones, los subproductos y el ruido evolutivo, en términos de que, para efectos prácticos, tendríamos que prestar un poco más de atención a otro tipo de manifestaciones particulares del organismo para identificar, digamos, qué es una adaptación y qué no es una adaptación, ¿no? Ahora, es importante también entender que, y esto parte un poco de las críticas también de Bull respecto a la idea de que la sociobiología, y también en algún grado, digamos, se podrían extrapolar las críticas por parte de otros a la psicología evolucionista, construye historias, ¿no? Construye historias ficticias que se ajustan a cualquier modelo o cualquier circunstancia que se presente. Y es que en realidad muchos de estos autores suelen formular hipótesis en términos, digamos, suelen poner a prueba diferentes hipótesis rivales que de alguna forma podríamos considerarlo tal vez como narrativas dentro de esta lógica, que tratan de dar cuenta de cómo, digamos, cómo podría haber surgido una determinada característica en un organismo. O sea, no es que se queden con una hipótesis en principio y que nada más construyen una historia, una narrativa convincente, sino que ponen a prueba diferentes hipótesis al respecto de cuáles son los orígenes de estas, digamos, de estas características psicológicas, ¿no? Ahora, en el caso particular del cuestionamiento que hace Mario Bunge a la idea de que los trastornos mentales tendrían que ser adaptativos, hay un texto muy interesante de Wakefield en el Handbook of Evolutionary Psychology, en el cual él trata de retomar esta serie de planteamientos que constituyeron en principio Cosmides y Tube y Bush también, respecto al origen adaptativo de ciertas características humanas, y en particular trata de decir que, bueno, efectivamente, bueno, los trastornos se pueden considerar como mecanismos y como fallas en los mecanismos adaptativos. No es que sean mecanismos adaptativos, sino que estos trastornos, que en teoría deberían ser, digamos, una minoría en el caso de las poblaciones, son fallas. O sea, no es que realmente sean resultado del proceso adaptativo, ¿no? Es que la evolución haya recompensado la existencia de la depresión o de la... bueno, en el caso de la depresión hay hipótesis que se apuntan hacia allá, por ejemplo, a que ciertos niveles depresivos pueden resultar relevantes para el organismo y demás. Y también hay hipótesis rivales, por supuesto. Pero no es que esta serie de trastornos se hayan resultado se hayan originado como resultado de un mecanismo adaptativo, sino que más bien son fallas en estos mecanismos, ¿no? Y la segunda objeción de Bunge tiene que ver con el tema del ambiente de adaptación evolutiva. Y es, el ambiente de adaptación evolutiva es básicamente aquel espacio, digamos, geográfico, digamos, en términos de ecosistema, de geografía, en todos los términos generales sería el espacio en el cual se habrían originado estas presiones selectivas en el Pleistoceno. Como les mencionaba hace un momento, se suele referir que esto se originó en el caso de la sabana africana, que es donde se sabe que fue el origen de los primeros seres humanos. Entonces, generalmente una de las objeciones que se suele hacer en este sentido y que también realiza Mario Bunge es que no es, digamos, es difícil establecer hasta qué punto este ambiente, digamos, es relevante porque ha habido otra serie de cambios importantes en la historia humana, ¿no? El avance de la cultura, presiones adaptativas nuevas que han dado origen a nuevas características en algunos grupos humanos. Entonces, Cosmides y Tube, en este texto en particular de Primer, plantean que el ambiente de adaptación evolutiva sería este conjunto de presiones selectivas en el mundo ancestral que perduraron lo suficiente para empujar cada alelo subyacente a la adaptación de su aparición inicial a su fijación actual. Entonces, básicamente, ellos no están hablando, en este caso, aunque más adelante lo harían, de que sean específicos en la sabana africana, sino que dejan abierta la puerta a que existían otras posibilidades de espacios en los cuales se podrían originar estas adaptaciones y que darían origen a diferentes características en los seres humanos en diferentes lugares del mundo. Entonces creo que es importante aquí hacer la matización. Ellos tampoco fueron claros, Tube y Cosmides, pero en la actualidad la mayoría de los autores coinciden en que no podemos quedarnos con la idea de que es solamente la sabana africana, sino que tendremos que estudiar el origen de estas adaptaciones en diferentes lugares del mundo y en diferentes periodos, ¿no? En algunos casos incluso.
para tratar de dar cuenta de cómo es que los seres humanos se constituyeron en su forma actual, ¿no? En términos adaptativos. Entonces, otro de los planteamientos de Bunge es la idea de la desconexión de cognición y emoción. En principio, la idea o la objeción de Mario Bunge es que la psicología evolucionista pretende desconectar a la emoción. Aquí hay un error, una errata en la diapositiva, pretende desconectar a la cognición de la emoción, ¿no? Entonces, por lo que yo pensaría que esta confusión deriva, bueno, ya la tratamos hace un momento en relación a que, pues bueno, para la psicología evolucionista es muy importante la emoción, es un aspecto clave de los estudios más actuales, pero también creo que la confusión surge del hecho de que se suele considerar o se suele equivaler el término de computar con el término de calcular o de realizar operaciones específicas, ¿no? Pero en términos generales, digamos, el nivel de análisis que la psicología evolucionista plantea no es el nivel de análisis de las neuronas, ¿no? Que podríamos nosotros estudiar desde diferentes enfoques, pero en principio el término de análisis de la psicología evolucionista es un término de análisis más abstracto, en el cual hay un proceso de información que ingresa al organismo y estos mecanismos lo que hacen es justamente procesar esa información para dar cuenta digamos, de determinados comportamientos en diferentes contextos, ¿no? Justamente por esta cuestión de que los organismos, al momento de tener demasiada información, se verían saturados y no sabrían en qué dirección actuar, ¿no? Que es una de las justificaciones que desarrollan ellos en su texto, en algunos de sus trabajos, Cosmic Study, para explicar por qué ellos piensan que existen los módulos especializados. Entonces, finalmente, tendríamos la teoría computacional del intercambio social. La teoría computacional del intercambio social básicamente es, de acuerdo con Bunge, o con las objeciones que él plantea, sería que los seres humanos, desde lo que él concibe que hace la psicología evolucionista, nacemos con una serie de algoritmos que van a evaluar cuáles son los costos y beneficios de nuestras acciones. O sea, digamos que desde esta perspectiva podríamos suponer que los seres humanos somos agentes totalmente racionales y que estos mecanismos estarían, digamos, generados para propósitos generales o propósitos específicos, como puede ser el caso de la selección de pareja desde la idea de David Buss, que, digamos, plantea él en algunos de sus trabajos, que serían claves para la supervivencia. Y las objeciones que plantea Mario Bunge son, digamos, en varios sentidos, ¿no? En un primer momento, él plantea que no tenemos constancia de que los seres humanos reaccionemos de forma específica ante los estímulos, sino que en realidad los seres humanos planteamos ante la percepción de los estímulos, vaya, porque a final de cuentas, como somos organismos que evolucionaron para, digamos, atender determinada longitud de onda, para atender determinadas frecuencias de onda, hay una parte del espectro audible y del espectro visual que queda fuera de nuestras percepciones. Entonces, en términos generales, y también, por supuesto, están los procesos, llamémosle tal vez de forma provisional subjetivos, según los cuales, pues, evidentemente no vamos a reaccionar de forma directa ante los estímulos per se. Entonces, esa sería una de las objeciones de Mario Bunge, ¿no? Si existe una desconexión entre estos dos elementos, pues, realmente no podemos hablar de que los seres humanos nos adaptamos para el medio, ¿no? También encontraríamos una objeción en el término de que si los seres humanos actuáramos totalmente en términos de costos y beneficios, que es un desarrollo de su idea anterior, no existirían cosas tales como el nazismo, ¿no? Es decir, si los seres humanos fuéramos agentes totalmente racionales, que hubiéramos crecido en un contexto evolutivo, digamos, perfectamente ajustados, que tampoco es tal vez la idea de la psicología evolucionista, decir que estemos perfectamente ajustados a un contexto, si puede entenderse, o si eso tiene sentido dentro de la biología evolutiva, no existirían cosas o extremos tales como el nazismo. Ahora bien, a esas objeciones creo que conviene, digamos, retomar algunas ideas claves como que realmente la hipótesis de los algoritmos o la hipótesis de los mecanismos o de la modularidad masiva realmente no es una hipótesis que sea definitoria de la disciplina, sino que es una hipótesis dentro de la psicología evolucionista que en particular Cosmides y Tooby recuperaron, pero que otros autores no están, digamos, no trabajan ya en la actualidad. Ahora bien, también conviene tener en consideración que en la actualidad hay investigación que apunta a que incluso los sesgos cognitivos e incluso la ausencia de información puede mejorar la adaptabilidad del organismo, ¿no? Es decir, McKay y Dennett tienen un trabajo muy interesante respecto a esto, en el que ellos se plantean y dicen, la hipótesis por default respecto a este punto es que lo que generaría mayor eficacia biológica para los organismos es que los organismos tuvieran una visión realista del mundo en el que viven. Entonces, en términos generales, esta sería la hipótesis de acuerdo con McKay y Dennett, que la mayor parte de las personas adoptarían por default para entender nuestra relación con la información, digamos, del exterior o con los estímulos, digamos.
Pero ellos la problematizan y dicen, ¿saben qué? Pues vamos a explorar otras alternativas, porque puede ser que, en principio hay dos tipos de creencias erróneas, ¿no? Estaría una creencia errónea que derivaría de un funcionamiento erróneo de nuestros sistemas de formación de creencia, y estaría una creencia errónea que derivaría de un funcionamiento normal de estos sistemas de creencia. Entonces conviene distinguir estos dos tipos de creencias, cuando menos de forma parcial. Y Charot, por ejemplo, plantea algo que se conocería y que va justamente en esta dirección como el sesgo optimista, al cual también suscriben en cierta medida, aquí me estoy basando en un artículo más reciente, pero McKay y Dennett suscriben en cierta medida este sesgo optimista, de acuerdo con ellos, como el único caso, digamos, totalmente seguro de que haya una conveniencia en que los organismos dispongan de información errónea para la toma de, digamos, de decisiones. Y plantea, por ejemplo, que los individuos podrían tener un sesgo al momento de interpretar la información respecto a sus características, a su futuro y demás, de forma optimista, porque de esa forma, digamos, aumentarían su eficacia biológica para alcanzar las metas específicas que, digamos, que podríamos identificar en estos organismos, ¿no? Ahora, también pienso yo que el principio, digamos, digamos, el principio planteado por Cosmides y Tooby respecto a que los cráneos modernos, que recordarán que era el último principio de los que se plantearon hace un momento, respecto a que los cráneos modernos contienen mentes de la edad de piedra, realmente podría predecir en algún grado la incompatibilidad que tendrían estas adaptaciones que plantea Bunge, ¿no? Tal vez este contexto de seres humanos viviendo en grandes colectivos humanos, y estoy aquí ya tal vez volando un poco la barda con las hipótesis, pero nada más es como un ejemplo, este contexto evolutivo en el que se desarrollaron los seres humanos, digamos, en pequeños tribus, digamos, no daba pie a que, y retomando el ejemplo del nazismo, digamos, no preparó los colectivos humanos para lidiar con estas demandas que suponían las grandes civilizaciones o los grandes colectivos humanos que existían en estos países, ¿no? O que existían en la Alemania nazi. Entonces, creo que en ese sentido podríamos partir de ahí también para suponer que hay cierto grado de incompatibilidad. Y esta en particular es un área de interés actual para muchos psicólogos que tratan de explicar, por ejemplo, el impacto de las redes sociales sobre el comportamiento humano, el impacto de los medios de comunicación masiva y demás, que si ustedes, digamos, están atentos a este tipo o si más bien, si queda claro el razonamiento de esta naturaleza, se darán cuenta que pueden tener mucha potencia predictiva en términos de entender el origen de estas incompatibilidades, ¿no? Entonces, finalmente, ya para concluir, entendiendo que ya prácticamente llegué, me excedo un poco del tiempo de preguntas, disculpa, Nico, quisiera mencionar que creo que en términos generales podría rescatar que Mario Bunge plantea una serie de objeciones legítimas a la disciplina, digamos, en cierta medida, que creo que conviene tener presentes al momento de revisarla. Y en particular, creo que tanto de sus objeciones como de las objeciones realizadas por otros autores, se ha podido rescatar y se ha prestado atención para tratar de formular hipótesis que sean cada vez más cercanas a la realidad, ¿no? Tanto del impacto de la cultura, porque es otra objeción común a la psicología evolucionista, que la cultura no se suele tomar en consideración, pero en realidad creo que Cosmides y Tooby lo plantean en sus textos, hacen una pequeña caracterización de la cultura. Yo podría coincidir en que es una caracterización pobre, pero en la actualidad cada vez más psicólogos suelen, desde esta perspectiva, suelen prestarle atención al papel de la cultura, incluso hipótesis como la evolución gen-cultura, pero creo que es importante y creo que sí ha sido claro que la disciplina ha escuchado estas objeciones, y pese a todo, considero que la disciplina tiene una tarea importante si es que quiere renovarse, y es que si bien en aspectos tales como la replicación de los estudios científicos, la disciplina ha salido relativamente bien parada, o sea, muchas de las investigaciones que se realizan, para los que estén más familiarizados con el problema de replicabilidad en psicología, quedará claro, muchas de las replicaciones que se realizan en la disciplina, digamos, más bien la disciplina ha tenido muchas replicaciones, es de las disciplinas que tiene más replicaciones. Eso deja muy claro que sus modelos son bastante buenos, cuando menos en esa dimensión. No entrando en discusiones epistemológicas sobre, digamos, qué legitimidad tiene la replicación para este tipo de investigaciones. Creo que pese a todo eso, conviene que la disciplina realice una serie de revisión sobre algunos de sus planteamientos básicos, y en particular para los interesados en esta disciplina y para los que no estén tan interesados, pero que esperando esto haya abierto un poco más su mente sobre la misma, cuando menos para no tener una perspectiva tan crítica, quisiera, digamos, decir que no conviene desechar por completo este programa de investigación, sino que es importante que nosotros le demos una oportunidad en el sentido de que hay muchas conclusiones o muchas
muchos trabajos muy sólidos que podrían ayudarnos un poco a clarificar esto que es la psicología humana en concreto, ¿no? Entonces, ya para no extenderme hasta el infinito, pues les comparto algunas de las referencias que utilicé para la elaboración de esta pequeña charla, digamos, y que también en su momento estaban en un artículo que se publicó en esta revista de Nuris in Verba, que ahora mismo ya no está inactivo, ¿no? Entonces, ahora sí, Nico, si quieres regreso a la presentación. Buenísimo, Tadeo, muy, muy claro, muy completo además, me gustó mucho. Sobre todo porque hay muchas cuestiones de la psicología evolucionista que no están claras, y está bueno tener una perspectiva de ambos, de ambos puntos de vista, ¿no? Así que, bueno, hay un par de preguntas, y hay una pregunta en YouTube porque un participante no pudo hacer la pregunta por el Slido, así que, bueno, sirvió por ahí. Bueno, te hago primero las preguntas del Slido. Que es, nombraste en varias oportunidades el concepto de mente, y es un concepto que, bueno, claramente está un poco, la historia de la filosofía no ha sido muy caritativo. ¿Cómo se define mente según al menos los principios de la psicología evolucionista que mencionabas? ¿Y qué diferencia tiene con el concepto de conciencia? Es una pregunta bastante amplia, parece. Cuando menos en el caso de mente, en el caso de conciencia no he visto trabajos desde la psicología evolucionista, yo en particular, o sea, no los he revisado a detalle, que trabajan el concepto de conciencia. Pero el concepto de mente es un concepto que, así de, digamos, a bote pronto a muchos les podría resultar conflictivo, ¿no? Como el concepto de diseño que hace un momento mencioné, pero el concepto de mente en psicología evolucionista tiene que ver en particular con estos mecanismos especializados de propósito, digamos, mecanismos de propósito particular, ¿no? O sea, la mente para ellos serían estos mecanismos que procesarían la información y darían como resultado un comportamiento, ¿no? Un output, una salida, ¿no? Entonces, eso es la mente para Cosmi y Tubi, ¿no? En principio. Bien, buenísimo. Y después preguntan los enfoques evolutivos en la psicología evolucionista, ¿a qué nuevas predicciones y a nuevos descubrimientos llevan? Parece que es bastante lacatosiano el que pregunta. Sí. Bueno, en el caso de las predicciones, cuando menos en el caso de la investigación de David Buss, por ejemplo, yo he visto que, en términos generales, en el caso del comportamiento de los individuos al momento del emparejamiento, hay un buen nivel de replicabilidad, ¿no? O sea, digamos que si entiendes predicción por eso, o sea, digamos que los modelos sí llegan a predecir en cierta medida cómo se van a comportar las personas al momento del emparejamiento, ¿no? Ahora, la otra parte de la pregunta que tiene que ver con porque estoy aquí viéndolas también en el programa que Ah, bien. utilizamos. Entonces, nuevos descubrimientos. Esta parte, por ejemplo, de Daniel Dennett y digamos, del sesgo optimista me parece muy interesante, ¿no? Porque generalmente, o yo he notado que cuando menos en el pequeño espacio que conozco de la historia de la psicología, porque es muy extensa, como bien plantean Daniel Dennett, ha habido un sesgo pro correspondencia de la información con correspondencia de los seres, bueno, con la correspondencia de la interpretación, ¿no? De lo que hacemos de seres humanos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la psicología evolucionista plantea un interesante tercer eje de análisis, que es la adaptación más allá de lo que sería, eh, digamos, la pregunta de si los seres evolucionaron digamos, por los seres humanos evolucionamos para entender el mundo tal cual es, o si evolucionamos de forma sesgada, ¿no? Sino que es un tercer eje de análisis, pienso yo, que nos permite salirnos de esa falsa dicotomía y tratar de abordar la pregunta de una forma mucho más realista, desde mi perspectiva, ¿no? Claro está. Bien, buenísimo. La tercera pregunta es, igual que fue contestada durante la ponencia, digamos, ¿qué es un módulo? Si es algo fáctico u observable o es un concepto práctico para fines metodológicos. Bueno, módulo, cuando menos como lo entiende Cosmi de Situbi, porque ahí reitero, yo no soy experto en la obra de Fodor. Fodor tiene unos desarrollos mucho más, digamos, avanzados. Cuando menos como lo entienden Cosmi de Situbi, hablamos de una entidad abstracta, ¿no? De una herramienta metodológica a través de la cual nosotros tratamos de entender la complicada interacción entre el organismo y su ambiente. Entonces es una herramienta metodológica. Podría ser una buena forma de definirlo, ¿no? Para efectos Bien. prácticos. Sí, sí, a mí también me dio la sensación de que esto es una herramienta metodológica. Después, te preguntan, ¿podrías de forma concreta enumerar los planteamientos importantes que debería revisar la psicología evolucionista?
por lo menos las que tienen críticas válidas. Perfecto. Pues voy a enumerar algunos de esos planteamientos. Creo que el primero de ellos es el término de modularidad masiva. Creo que es una idea que no ha resistido muy bien el paso del tiempo. Y el otro concepto que me parece que es importante también retomar o, digamos, revisar es el concepto de ambiente de adaptación evolutiva, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, el ambiente de adaptación evolutiva, como lo plantean Cosme y Stuby, ya no es útil, ¿no? Más allá de que lo entendamos como este conjunto de características, o, digamos, estadísticamente relevantes en el cual los seres humanos se desarrollaron, pero entendiendo estas características como propias de cada uno de los contextos particulares en que se evolucionaron, ¿no? ¿Qué otro concepto es importante? Creo que uno de los conceptos que más relevantes para la reforma de parte de la psicología evolucionista es el concepto de cultura, ¿no? Yo pienso que la cultura es una de las áreas que en un principio Cosme y Stuy no desarrollaron lo suficiente en sus planteamientos y creo que es un error que me parece importante, digamos, reconocer y que creo que en el futuro sería relevante que lo hicieran, ¿no? Y que lo están haciendo ya algunos con la concepción de cultura, ¿no? Entonces, creo que es una de las áreas más importantes. Y el papel también de la cultura sobre la evolución es algo que me parece muy importante para que se retome, ¿no? Sí, hay un muchacho que es antropólogo que hace énfasis todo el tiempo en el evolucionismo cultural, una cosa así, y Claro. me parece una idea muy interesante sobre todo. Bueno, y la última pregunta sería, ¿sabes cuál es el estado actual del consenso en torno a la psicología evolucionista? Y si el cuestionamiento de la psicología evolucionista es puramente científico. Se parece una pregunta como la que se hacía Freud. Ok. Bueno, trataré de contestarla brevemente para no empalmarme sobre la siguiente charla, pero bueno, yo no sabría decir, yo creo que en general, o sea, se le suele considerar como una aproximación científica. Si es la pregunta, no creo que se le... Pero creo que también es una cuestión de perspectivas, ¿no? O sea, no me parece que haya un consenso, hasta donde yo entiendo, totalmente claro sobre cuáles son los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia, ¿no? Entonces, retomando un poco esta idea que mencionaba un fisiólogo, no recuerdo exactamente ahora el nombre, podríamos tal vez pensar en la pseudociencia como, o más bien el espectro de ciencia, pseudociencia, como la distancia entre la noche y el día, ¿no? Entonces, es difícil establecer, por ejemplo, en este cambio de horarios, en qué momento del día estamos, ¿no? Cuando está cambiando, cuando está anocheciendo, es difícil establecer si estamos más en el día o más en la noche. Entonces yo creo que muchas disciplinas científicas se encuentran tal vez en esta disputa. Yo me inclinaría más, tal vez un poco motivado ideológicamente, no lo descarto, por el hecho de que la psicología científica estuviera más del lado de las ciencias. Y la otra parte de la pregunta es que si los cuestionamientos de la P están cuestionados, o más bien están motivados principalmente por razones científicas, pues eh, yo yo creo que no, yo creo que hay un fuerte componente ideológico digamos, en algunas críticas. De hecho, algunos autores han revisado, digamos, fuentes primarias sobre la caracterización que se suele hacer de la psicología evolucionista en libros de texto y no sale muy bien parada esa caracterización. O sea, ellos no sienten que sea alguna caracterización correcta de la misma. Y creo que eso pasa con muchas otras aproximaciones a la psicología que de alguna forma tocan una parte sensible de la condición humana, ¿no? Incluso con el conductismo, que es un tema que se va a tratar más adelante. Creo que hay una caracterización muy inadecuada de esta disciplina de parte de algunos de sus críticos y de parte de algunas personas, ¿no? Entonces, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, por lo menos a mí me pareció que se contestó. Te agradezco muchísimo, Tadeo, ha sido una exposición muy interesante. Y bueno, nada, muchas gracias por tu tiempo y por la ponencia que has dado. No, gracias a ti por la invitación y a todos por escuchar. Que estén muy bien. Igualmente.